técnicas de programación mental y sanación emocional. Este es un desafío para muchos terapeutas, pero también para todas las personas. ¿Cómo podemos hacer funcionar nuestra mente a nuestro favor? ¿Y cómo logramos que las emociones sean aquellas que nos faciliten la vida y no que nos la compliquen? Bueno, quiero plantearles y contarles desde mi experiencia como terapeuta desde hace muchos años, donde utilizo múltiples herramientas, entre ellas la psicología, que me permiten intervenir en diferentes aspectos y en diferentes formas a las personas y conseguir excelentes resultados. Entonces, por eso les quiero compartir varios de estos elementos. Uno de los primeros puntos que vamos a tener en cuenta es qué es la programación mental. Empecemos por el concepto de lo que es la mente. Si vamos a hablar de allí, tenemos que tener un concepto importante y que ya muchos de los disciplinas de análisis e intervención en la conducta humana nos hablan del mismo referente, y es la mente consciente y la mente subconsciente. Figurativamente se utiliza la idea de un iceberg y ahí se trabaja y se plantea que la parte de arriba o esa parte pequeña se habla de la mente consciente, es decir, aquella información que pasa por nuestro lóbulo prefrontal y que de alguna manera nos permite pensar lo que estamos pensando, ser conscientes de eso. Es lo que en algún momento se llaman juicios, es el pensamiento lógico. Están todos estos pensamientos en algún momento que nos hacen ser claros o pensar que tenemos conocimiento frente a un concepto determinado. Eso es algo que utilizamos constantemente. Sin embargo, cuando dormimos, esa mente ya no está allí. Esa mente entra en un proceso de reposo. Tenemos el segundo punto que se habla, que es cerca del 95% del procesamiento a nivel mental, y es la mente subconsciente. Como se ve en esa imagen del iceberg, es donde está la mayor cantidad de información, y ahí es donde está la clave de muchos de los procesos y muchos de los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida, en nuestras cogniciones, en nuestros procesamientos, para que así tengamos lo que podríamos llamar una vida positiva, una vida de éxito o mejores resultados. Cuando nosotros hablamos de estos elementos, es importante comprender que ahí en la mente subconsciente es donde están aquellos fenómenos que conocemos como las reacciones, pero también están todos aquellos elementos que son de carácter involuntario. Por ejemplo, vamos a ir desde la parte de la corporalidad. Si allí donde tú estás en este momento te digo, ¿recuerdas cuando te da frío que tiritas? Y trata de hacer el ejercicio en este momento, de ahí donde estás, dile a tu cuerpo, tirita. Mira que no es tan sencillo. El cuerpo no funciona de esa manera. La orden cuando tú dices cuerpo tirita es consciente, pero en realidad esto es algo que tu cuerpo va a hacer cuando hayan unas condiciones climáticas que haga que necesites generar calor a través de la vibración, y eso es lo que llamamos un proceso subconsciente. Entonces, en los procesos subconscientes está una información que se conoce y que está a través de nuestras redes neuronales, que activan una cantidad de sistemas en nuestro cuerpo que permiten que nosotros tengamos segregaciones de sustancias, que tengamos tipos de pensamiento y que se reflejen en sensaciones que podemos, muchas de ellas, sentir a nivel corporal. Lo mismo pasa como con la sudoración. Si tú estás ahí sentado y yo te digo suda, 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 pues tú dirías, Magda, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo así que suda? Pues efectivamente, tu cuerpo suda casi que de una manera, podríamos decirlo, automática, cuando tu cuerpo necesita refrigerarse. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos estos son procesos de tipo ¿qué? Subconsciente. Resulta que en nuestras vidas ese tema subconsciente también no solamente, y de hecho funciona muy bien para todo lo que son nuestros funcionamientos en el cuerpo, es decir, los ciclos de dormir, la regeneración cutánea, tenemos toda la parte capilar, tenemos por ejemplo toda nuestra regeneración de los órganos internos. Tenemos ahí, digamos, como todo ese proceso. Por ejemplo, tú estás allí en este instante y si tú te pones a pensar, estás captando una información y con tu mente consciente llegas y dices, ah, Magda, sí, no, interesante lo que estás diciendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otra parte muy profunda en ti que sigue haciendo digestión de la comida que hiciste, o en el desayuno, el almuerzo, la cena y todas las anteriores, en diferentes niveles de tu tracto digestivo. Tenemos, por ejemplo, que sigues respirando sin que seas consciente de eso, tu corazón sigue latiendo y gracias a Dios no depende de la mente consciente, sino de la mente subconsciente. Tenemos, por ejemplo, que tú sigues, digamos, tu cuerpo, tu cabello sigue creciendo en la mayoría de los casos y en la mayoría de las personas, sigue generándose una cantidad
digamos, de cambios a nivel de oxigenación, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. O sea, hay una cantidad de procesos que se están dando en el cuerpo. Todo eso lo está manejando la mente subconsciente y maravilloso. Pero entonces ahí también están grabadas esas reacciones que en algún momento también tenemos. Significa, por ejemplo, que si tú siempre reaccionas con miedo o te genera ciertas pulsaciones, ansiedad, tensión, angustia, y tú dices, pero parece irracional, o sea, cuando ya lo pienso, ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Cuántos de nosotros hemos estado inmersos en una discusión, en una situación y en la cual salen una cantidad de cosas y posteriormente tú piensas y dices, yo lo hubiera hecho así, 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 ¿por qué no? Pues es precisamente eso, porque cuando tú estás en una experiencia de vida, toda esa mente subconsciente es la que reacciona, porque de alguna manera esa información es percibida por nuestros digamos, todos nuestros sentidos y va milésimas de segundo antes que a la corteza prefrontal, lo que hace que tú reacciones y luego pienses. Y ese es el punto en el cual tenemos que tener presente y consciente de este tipo de situaciones. Ahora, viene otro elemento importante a comprender en este proceso. ¿Cómo entonces logro yo impactar allá? Y aquí es donde quiero que entremos como en función de algunos temas. Vamos a partir de un elemento importante y es que cuando nosotros hablamos de pensamientos y hablamos de emociones, tenemos que ir mucho más atrás. Estamos hablando de que hay una serie de circuitos neuronales que hace que se generen lo que nosotros podríamos llamar lingüísticamente pensamientos, pero también hacen que se generen en nosotros, digamos, ciertas sensaciones que conocemos como emociones y que esa información también se va guardando en nuestra memoria celular. Resulta que esas redes neuronales nos están no solamente generando pensamientos y emociones, sino que nos generan unas conductas y unas reacciones. De ahí que todo nuestro cuerpo y nuestro ser pues como que lo refleja de alguna manera. El tema delicado está en las reacciones o aquello que podríamos llamar de una manera más profunda también las pulsiones. ¿Cuántos de nosotros de alguna manera hemos dicho no voy a volver a hacer eso, no quiero volver a hacer, sé que eso no me conviene? E internamente estás desarrollando conductas que te generan a eso. Y eso, por ejemplo, si hablamos en pautas de crianza, en muchas ocasiones digamos ese manejo de la ira, la irritabilidad que se puede manejar frente a una conducta, frente a la pareja, frente a un niño, frente a la vida, y tú dices, pero es que yo no quiero ser así, o sea, yo no quiero estar de bravo o de malas. Resulta que probablemente eso ya esté a nivel de un circuito neuronal, así como tú respiras de manera natural, ¿cierto? Asimismo es importante comprender que en muchas ocasiones está sucediendo cosas en las cuales tú reaccionas y luego caes en cuenta. Y eso son lo que nosotros llamamos las famosas rutas neuronales. Esos elementos que nos generan conductas. Ahora, las rutas neuronales se generan constantemente. Nosotros cuando venimos de niños, digamos cuando nacemos en el vientre de nuestra madre, ya se están generando todos estos circuitos y estas conexiones. Muchas de ellas ya vienen en condición genética y otras se van organizando por la estimulación del entorno, ¿sí? Y de ahí en adelante vamos acumulando rutas que nosotros llamamos en muchos casos aprendizajes. El tema en esto es que también tenemos aprendizajes o cierta información que genera resultados no deseados en nuestra vida. Miedo de hablar en público, dificultades para manejar la maternidad adecuadamente, malas decisiones financieras o otro tipo de cuadros que ya son más patológicos. ¿En qué sentido? Crisis de ansiedad, de angustia, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de paranoias, todo este tipo de cosas están que en algún momento pueden llegar a rayar en la patología, pues también ya estamos hablando de que son esas informaciones que tenemos guardadas y que se han generado como rutas que se repiten. De ahí, por ejemplo, cuando hablamos de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo, donde la persona de manera casi que involuntaria va generando cierto tipo de conductas que permiten pues como ciertos elementos. Que uno dice, pero ¿por qué no las puede parar? Bueno, ahí es donde hablamos de que es como cuando tú aprendes un estilo de caminar, ¿sí? Y te dicen, camina así, y tú dices, ay, sí, tengo un caminar diferente. Pero luego cuando se te olvida, es decir, sueltas la parte consciente, vuelves y caminas a tu otro estilo. Esa es la diferencia de la parte consciente y de la parte subconsciente. Entonces, aquí es donde queremos hablar de que vamos a imaginarnos nuestra mente como si estuviéramos hablando de un computadorcito, ¿sí? No quiero minimizar, no quiero ser reduccionista, simplemente quiero generar un ejemplo. Entonces, cuando tú tienes y a ti te entregan un equipo, vamos a tener en cuenta que hay una serie de cosas y es que al equipo
Tienes que instalarle una información para que él te procese. Si no, simplemente se vuelve pues casi que un tapiz o, no sé, algo para decorar tu escritorio si acaso. Pero si tiene la información adecuada, tú con un computador puedes hacer cosas maravillosas y trascendentes. Tienes que instalarle los programas que te permitan a ti hacer, digamos, ecuaciones de matemática, tal vez digitalizar videos, tal vez escribir, tal vez dibujar, tal vez procesar, conectarte, ¿cierto? Entonces mira que de alguna manera tienes que bajar la información para que entre en ese equipo y de ahí se procese. Así, digamos que es el cerebro. Cuando nosotros tenemos esta parte del cerebro, necesitamos que se ingrese cierta información también que permita que ese cerebro sea funcional. El tema y la clave está en qué tipo de información es la que se está generando. Entonces, así como en un computador, cuando entra una información que distorsiona, y en el sistema computacional se habla de virus, entonces hablemos de virus tecnológicos. ¿Qué haces tú cuando tienes un virus en tu computador o cuando tienes un virus en tu celular? Pues se vuelve lento el equipo, te borra archivos, quieres que aparezca una cosa y aparece otra. Entonces digamos que hay que tener en cuenta este tipo de factores. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, si tengo un virus definitivamente me está impidiendo que mi equipo funcione de una manera óptima. Entonces tengamos en cuenta que nuestra mente, tiene esa misma connotación. Podemos tener una mente a la cual le falta introducir información, o podemos tener una mente que tiene información que dificulta su óptimo proceso. Y esto puede haberse generado desde el mismo proceso cuando el bebé o cuando éramos bebés se estaba formando en el vientre de la madre, o a lo largo de todo el proceso. Se puede generar a través de impactos emocionales, y esos impactos emocionales que de alguna manera puedes haber vivido en experiencia personal o haber visto a través de otros. Entonces mire que aquí estamos hablando de cosas bastante importantes que hoy en día las neurociencias nos dan esa información, y ahí es donde tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de técnicas de programación mental y de sanación emocional, yo hablo de una manera bastante enfática sobre aquellas técnicas que hablen y vayan directamente a trabajar en la mente subconsciente, porque es que cuando nosotros hablamos de la parte consciente, que es esta parte del lóbulo prefrontal, tiene una importancia bastante clara, pero cuando hablamos de impulsos, de reacciones y todas esas informaciones automáticas, entonces no se modifican. De allí que a veces en muchos procesos terapéuticos las personas saben que tienen que cambiar, pero no lo hacen. Saben que tienen que salir de una relación tóxica y no lo hacen. Saben que tienen que cambiar su proceso de manejo con sus hijos y no lo hacen. Saben que deben cambiar ciertos hábitos de vida y no lo hacen. Y uno dice, pero ya lo sabes. ¿Por qué no lo haces? Porque está toda esa pulsión interior que te genera. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar en casos de adicciones. Un caso de adicción, en muchos de los que hemos atendido en el programa, y en especial algunos que evidentemente tengo resultados de éxito, es allí donde encontramos a esa persona que ha pasado por diferentes, a veces, centros de rehabilitación, donde se trata de hacerle consciente de que no debe consumir porque eso le hace daño, o debe tratar de administrarlo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo frenas el consumo así? Y la persona reincide. ¿Cuándo reincide? Cuando vuelve a sentir esa necesidad de escape. Y entonces uno dice, ¿y esa necesidad de escape dónde estaba? En la mente subconsciente, en rutas neuronales que le hacen de alguna manera generar una pulsión que genera esa conducta y que busca en esa conducta subsanar situaciones de situaciones más internas. Bien, entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y hablando de esto, hay muchas técnicas hoy en día de abordaje subconsciente. De hecho, se conoce a nivel en Estados Unidos, en Europa, se utilizan muchísimo, y hay algunas que son desde la digamos, aproximación mental. Por ejemplo, la programación neurolingüística. Tenemos, por ejemplo, de hecho, ustedes están viendo allí varias técnicas y pueden haber muchísimas más, son muchísimas más que esas. Algunas son más complejas y, digamos, como más, otras más fáciles de manejar, y puede, ¿sí?, generar algunos cambios. Algunas, como te digo, tienen muy buenos ejercicios. Hay otras técnicas como las que están allí, que son las de aproximación emocional. Se trabaja desde la gestión. Por ejemplo, es muy común y es muy conocido el código de la emoción, el MDR, que se utiliza en Estados, por ejemplo, se ha utilizado en Estados Unidos en muchos de los soldados que llegaron con afectaciones por las guerras. Entonces da muy buenos resultados en todo lo que tiene que ver con trauma posguerra. Ha ayudado a regenerar
y hacer cambios a nivel de rutas neuronales que permite que la persona reprocese esas emociones. Hay personas, por ejemplo, que trabajan el EFT, algunos lo conocen como tapping, ¿sí? Que hace estimulaciones en ciertos puntos de tal manera que se generen o se estimulen ciertas conexiones que van a reflejarse a nivel neuronal. Digamos que en este momento hay muchas, lo que quiero es compartirles es que hay técnicas de abordaje mental y técnicas de abordaje emocional desde el plano subconsciente, así como hay terapias que van solamente a la parte consciente, que es donde yo hago la invitación a los terapeutas para que logren enfocarse mucho más a nivel subconsciente, que es donde se dan los resultados más prontos, más rápidos y yo pensaría que de una manera más efectiva porque se va a la pulsación, o sea, la necesidad interior que tiene la persona. Entonces, partiendo de este concepto, tenemos que comprender que si yo quiero generar un cambio, y cuando hablo de generar un cambio, pues vamos a partir, me gusta mucho esa frase que se le atribuye a Albert Einstein y es, pues si tú quieres, o sea, que locura es pretender conseguir nuevos resultados haciendo lo mismo. Entonces uno dice, pero ven, si yo definitivamente quiero en mi vida tener un cambio, que eso es lo que definitivamente buscamos cuando estamos buscando o generando estos procesos de transformación personal, cuando estamos haciendo terapia, ¿sí? Cuando digo, bueno, yo quiero mejorar mi salud, quiero mejorar mi economía, quiero mejorar mis relaciones, quiero potencializar mis habilidades, quiero quitarme este dolor de encima, quiero cerrar este ciclo, quiero dejar de repetir conductas que sé que me hacen daño a mí y a otras personas, quiero dejar ir estos patrones y rutas de pensamiento que me generan angustia, por ejemplo, este tipo de cosas. Cuando yo sé que quiero generar un cambio, la clave, vuelvo a repetir, la clave está en ingresar una nueva información. Es sencillo. En este momento ustedes y yo estamos hablando en español, pero si en este momento, por ejemplo, me escucha, hablemos, por ejemplo, un alemán que no tiene idea de español, pues no nos vamos a comunicar. Ahora, si yo quiero establecer una nueva comunicación con ese mundo alemán o con el mundo chino o con el mundo americano, el que yo quiera, debo meter esa información en mí que me permita ingresar a este tipo de comunicación. Entonces digamos que así como yo tengo la capacidad de aprender un nuevo idioma, yo puedo aprender nuevos modelos de vida. Entonces meter información que pueda ayudarme a manejar cosas en tres aspectos a nivel de pensamiento y a nivel de proceso y a nivel de técnicas de intervención humana. Una, la preventiva. Dos, la reparativa. Tres, la potenciativa. Las he clasificado de esta manera. ¿Por qué planteo desde la parte preventiva? Y de hecho me gusta mucho, me llamó, digamos, como la atención porque esto es bastante significativo en el desarrollo de las comunidades y de las sociedades. De hecho, James Heckman, que es un premio Nobel en economía, él plantea eso, ¿no? Como la intervención a nivel mental, intervención en educación y la intervención temprana que se realiza digamos en la población genera muchísimos mejores retribuciones económicas para la sociedad y para estos mismos sujetos que cuando una persona ya ha avanzado y hay que reparar, ¿sí? O corregir, más que reparar, corregir, y eso lo plantea él y lo tiene medido con diferentes indicios, tanto que pues digamos tiene su premio Nobel que lo justifica súper bien y que lo reconoce. Entonces digamos que tenemos este punto a nivel preventivo. Entonces a nivel preventivo tenemos que apoyar el normal funcionamiento del cerebro. ¿Qué significa? Voy a ponerles un ejemplo a nivel de crianza y de infancia. Digamos que un niño viene con unas condiciones de crear conexiones neuronales en su cerebrito. Él viene allí. Entonces cuando un niño, por ejemplo, de hecho un bebito, cuando tú tienes la capacidad, cuando tú lo cargas en este espacio que hay aquí, ¿sí? La mirada del bebé permite que mire alrededor de 50 centímetros. De ahí en adelante todo lo demás se vuelve borroso. ¿Qué significa esto? Que estos 50 centímetros generan algo que es importante cuando se da este proceso de lactancia o este proceso de acercamiento con mamá o con nosotros humanos, que haya conexión visual. Cuando hay este tipo de conexión visual se dan los estímulos necesarios para que se generen rutas neuronales nuevas. En la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se hablaba que en contextos de juego se pueden desarrollar de más de 3.500 conexiones neuronales en un momento, es decir, más que repetir una plana. Estamos hablando del proceso de juego infantil con un adulto. Conexiones neuronales. Y ojo, entre más conexiones neuronales tenemos, más inteligentes somos. Inteligentes hablando desde esa cantidad de rutas
donde se transmite información en todo nuestro circuito a nivel nervioso y a nivel de cerebro. Entonces digamos que en este punto es comprender que de hecho cuando se habla de, por ejemplo, de autismo, hay unas definiciones que hablan del autismo genético y hay unas definiciones que hablan del autismo, digamos, que se va dando de manera circunstancial, es decir, aquel niño al cual no se le generó ese contacto visual, ese contacto físico, ese contacto de escucha y de respuesta que se debe generar con un bebé, de tal manera que esas conexiones que se necesitan para generar la empatía, la identificación del otro, para generar esa introducción en el mundo y mi introducción en el mundo y ese mundo en mí, por así decirlo, pues no se da de la manera adecuada y la persona o el niño desarrolla autismo. De hecho, en muchos de esos cambios y mucha de la terapia exitosa del autismo va dirigido a hacer esos cambios de información a nivel neuronal para que me generen unas conexiones nuevas. Entonces, cuando nosotros hablamos a nivel preventivo, podemos hablarlo a nivel de primera infancia, podemos hablarlo a nivel de gestación. De hecho, cuando empezamos a hacer todo el proceso, no de sobreestimulación, pero sí de conciencia de esa parte de que se está gestando desde el sexto, séptimo mes a nivel nervioso en un bebé y empezamos a generar esa conexión con él, del diálogo, del día a día, de la programación y la información que ya va grabando en su cerebro. Al igual, por ejemplo, que cuando hablamos en una persona en sus condiciones normales, cuando se le recomienda, por ejemplo, que lea, que haga un nuevo aprendizaje y que eso permite que haya nuevas conexiones, y se habla de que eso tiene un alto impacto en la disminución de enfermedades como el Alzheimer, donde se genera un deterioro a nivel cerebral. Entonces uno dice, a nivel preventivo, estamos hablando de generar información en nuestro cerebro que nos permita tener un mejor funcionamiento en sus condiciones óptimas. Eso hoy en día lo hablamos desde los juegos mentales, lo hablamos desde las programaciones, desde el aprender, desde el repetir nuevas cosas, pero buscando incorporarlas como ejercicio de aprendizaje de nosotros. Obviamente hay que incorporar tanto la parte de la mente como las actividades emocionales, como obviamente, ya que ese es otro capítulo completo, los buenos hábitos de vida, los buenos hábitos alimenticios, los buenos hábitos de conducta que nos permitan que nuestro cerebro esté oxigenado y en óptimas condiciones. Tenemos un segundo punto que es la intervención correctiva. En esa intervención correctiva estamos hablando de esas acciones, digamos que a través de terapia, a través de intervención, a través de acciones que se generan a nivel de los diferentes sistemas que nosotros tenemos, hacen modificaciones en las conexiones neuronales, es decir, compensa algo que se ha deteriorado, algo que está ausente o regenera. Y aquí es donde tenemos bastantes puntos importantes, comprendiendo que nuestro cerebro tiene una gran plasticidad. ¿Qué significa eso? Que tiene esa capacidad de conectar nuevas rutas y desconectar otras, que tiene esa capacidad de estar aprendiendo de manera constante. Las neurociencias hoy en día son muy hermosas porque nos permiten cada vez más como identificar que el cerebro no es como, está hecho y ahí no se puede hacer nada, como muchas personas lo plantean, no es que yo soy así y de malas, no, nosotros podemos hacer un cambio. Y hay una cosa que me parece siempre interesante, y es que de alguna manera, pues si nosotros tenemos un músculo y lo entrenamos, el músculo tiene una tendencia a desarrollar. Lo mismo tenemos a nivel de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad de que tú entre más ejercitas, entre más aprendes, entre más manejas toda esta parte de conexiones neuronales, pues efectivamente, pues es un cerebro con mejores capacidades y mejor rendimiento. Pero entonces, antes de pasar a eso, hablemos de la compensación y la regeneración. Por ejemplo, a mí en algún momento he atendido algunos casos de personas que tienen el pensamiento lógico matemático con ciertas dificultades. ¿Qué significa? Pruebas reales, digamos a nivel de matemática, geometría, física, matemática básica, en todo lo que es, como dice la gente, negado. Ahí no, es como si el cerebro no captara y dice, pero es que no entiendo. Y efectivamente hay personas que no lo entienden. Es decir, en esa área del cerebro en la cual se logra ese procesamiento de la lógica matemática, pueden haber impactos que se han generado a nivel traumático o a nivel de bloqueo emocional en esas redes neuronales que hacen que esa lógica y ese aprendizaje y ese análisis no se dé. Y ha sido muy interesante porque, por ejemplo, en casos muy concretos,
esas habilidades matemáticas con materias perdidas, porque esos son indicadores, y luego ven que la persona todas sus materias las tiene sobre 995, 995 en el caso escolar, o sobre 4,5 en el caso universitario, no dicen, wow, o sea, ese proceso a través de técnicas que nos permiten limpiar esas rutas neuronales, cambiar esas rutas neuronales, reacomodar esas rutas neuronales que estaba generando esa dificultad en el procesamiento de la información, pues es maravilloso. Por ejemplo, en muchos momentos cuando se realizan un proceso terapéutico, cuando hacemos proceso de limpieza o de quitar un trauma emocional, cuando logramos limpiar esas rutas de conexiones neuronales, es interesante cómo la persona, a veces uno dice, ay, entendí, o sea, nunca antes lo había visto de esa manera. Resulta que si hay es como una ruta que está atascada, entonces si tú la liberas, como que vuelve y pasa información por ahí que te permite a ti entender cosas nuevas y diferentes del mundo. Y mira que cuando uno trabaja este tema de neurociencias, uno se da cuenta que a veces no es que la gente sea terca, sino que es que definitivamente a nivel mental algo está pasando que no le permite a la persona ponerse a ver la otra perspectiva. Por eso cuando hablamos de salud mental a nivel correctivo, estamos hablando de que esa puede ser una solución poderosísima desde la infancia hasta cualquier otra edad cuando logramos generar esos cambios. Por ejemplo, los resultados, digamos, si estuviéramos hablando en personas con tendencias delictivas, si nosotros logramos cambiar esas rutas, por ejemplo, esa información va a impactarse a nivel emocional, va a impactarse a nivel de otras perspectivas de vida. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el cerebro, hablamos de que el cerebro nos permite a nosotros mirar con responsabilidad, por así decirlo, hacia el futuro, o sea, las implicaciones que pueden tener nuestros actos. Hay personas que pueden tener impactos a ese nivel. Cuando hablo de impactos no estoy hablando de golpes, estoy hablando de impactos emocionales, impactos a nivel de información que está ahí procesada a nivel cerebral, y en esas rutas neuronales no se logra dar ese captar esas situaciones a largo y a mediano plazo que puede afectar una vida. Y de ahí que hay personas que no podría decir, pero ¿por qué no es responsable? Y precisamente se debe a esas condiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte correctiva cuando nosotros, hay personas que plantean que desde el golpe es que lo entiende, y yo digo, mira, cuando nosotros vamos a mirar, por ejemplo, en las cárceles, el nivel de reincidencia en una cárcel es altísima con el sistema tradicional. ¿Cuál es el sistema tradicional? Castigo, 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 castigo. Cuando tú estás haciendo castigo, estás reactivando más esa ruta que está haciendo que la persona no vea un nuevo estilo de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se regenere, ¿sí? Y podríamos hablar de hasta un proceso de sanación humano, mental y emocional, donde esa pulsión de autoagresión y de agresión al otro sea cambiada por esas nuevas conexiones humanas naturales de la empatía, de la identificación con las otras personas, de la proyección al futuro, de la cooperación, del trabajo en equipo. Este tipo de cosas generarían que las personas salgan del mundo delictivo y logren un cambio en el estilo de vida, pero no del sistema tradicional. Obviamente esto que les estoy diciendo tiene sus sustentos, ¿no? Digamos en países muy desarrollados y de tipo europeo, de hecho hay documentales el caso, el sistema carcelario es muy distinto, es un sistema humanizante, no castigador, y es allí donde a través de diferentes ejercicios terapéuticos se logra subsanar, porque de alguna manera, si todos queremos estar bien, porque hay algo en mi mente que se va a que me haga daño, a que agreda al otro, y es que de hecho, cuando por ejemplo una persona tiene un intento suicida, pues es una información en su cabeza que le está diciendo quítate la vida, o sea, es eso, es un programa mental para que nosotros midamos los impactos que esto tiene. Entonces, por ejemplo, si yo logro romper esa ruta neuronal, cambiar, reescribir, reestructurar esa ruta neuronal que genera esas pulsaciones de daño a mí o del daño al otro, mi conducta, pues evidentemente va a mejorar. Pero ahí ya estamos hablando de un ejercicio compensativo o regenerativo. Obviamente esas rutas o esa información, lastimosamente muchas de ellas se estaba implantando desde la infancia, en los primeros 1000 días, a veces en vientre de madre. Esa información química va quedando en el sistema nervioso cuando hay altos niveles de tensión, y por eso yo aprovecho este espacio para que donde tú estés, tú estás permeando un mundo, tú estás impactando gente, y siempre he dicho, no dejemos cicatrices, dejemos huellas.
Ayudemos a que de alguna manera nuestra presencia en el mundo pueda ayudar a otras personas, porque no es que no pase nada, por supuesto que estamos ayudando a implantar información que potencia a la gente, o estamos dejando información que le haga daño y que de alguna manera pueda hasta destruirle. En muchas ocasiones uno encuentra personas que dicen, no, no sirvo para nada, no hay futuro para mí. Yo no podría decir, pero por amor a Dios, tienes manos, tienes pies, tienes cognición, tienes todo, como que no sirves para nada. Ahí está esa información. Vamos a pasar entonces al siguiente punto, y estamos hablando de la parte potenciativa, ¿sí? ¿Qué significa la parte potenciativa? Hablamos que la intervención a nivel mental, a nivel subconsciente, en este plano emocional, tiene dos elementos. Entonces ya pasamos por el anterior, preventivo, correctivo, y ahora vamos al potenciativo. ¿Qué significa eso? El desarrollo de habilidades o áreas de la vida. Resulta que en muchas ocasiones nuestra mente, nuestro cerebro, puede entrenarse. De hecho, por ejemplo, los diferentes escáneres cerebrales que se realizan a muchos, por ejemplo, monjes budistas, muestran cómo ellos logran modificar. Por ejemplo, ellos sí pueden, muchos de ellos logran, y hay videos y hay toda esta información registrada súper interesante que la pueden ustedes buscar en los diferentes medios, y ahí muestra, por ejemplo, cómo ellos en medio, ¿sí?, de la nieve pueden generar sudoración, es decir, logran impactar desde su plano subconsciente su cuerpo para hacer esos cambios. Eso es entrenamiento de alto impacto, pero no tenemos que llegar pues al Tíbet 7 años, no. Definitivamente, si hay información que nos ayuda a corregir, también podemos colocar nueva información que nos permita aprender más rápido, que nos permita mejorar nuestra comunicación, tener una mayor confianza y seguridad en nosotros, tener una mente que vea oportunidades, una mente que genere ideas, es decir, que sea más creativa. Una mente, por ejemplo, en función de desarrollar mejores relaciones sociales, una mejor maternidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo en mi proceso terapéutico de hacer reprogramación, estamos hablando de introducir información nueva para algo. Es como cambiar el chip. ¿Han escuchado ese concepto? Ahí es donde es importante que tengamos en cuenta, porque ese cambio de chip es lo que de nosotros nos va a permitir tener un cambio de vida, ¿sí? Si sigo pensando lo mismo, pues voy a seguir actuando de la misma manera, y si sigo actuando de la misma manera, pues voy a seguir teniendo los mismos resultados. Y lo mismo pasa si yo estoy interviniendo en las personas. Mira, mucha gente en su parte consciente sabe, como les digo, que tiene que cambiar, pero internamente no necesita. Y si tú eres terapeuta, mi recomendación es a que logres identificar que en los procesos que tú manejas se logren interacciones, pero a nivel del plano subconsciente, que es donde se dan los cambios. Las neurociencias nos hablan hoy de eso. Por ejemplo, se habla evidencia a nivel físico, a nivel conductual y a nivel de resultados de vida. Cuando hablamos a nivel físico, se habla, por ejemplo, para darles una idea, en Mindfulness se habla de que aquellas personas que logran tener un proceso de respiración consciente, al cabo de unas 3 semanas larguitas, hay una serie de cambios a nivel del hipocampo, ¿sí? Es decir, la materia tiene un cambio. Y uno dice, wow, ¿qué significa eso? Que lo que nosotros estamos haciendo definitivamente también está permeando la forma física de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa, y eso lo hablamos de por muchas de las personas que trabajan kinesiología, donde tu parte conductual está reflejando también muchos de esos patrones de pensamiento. De hecho, por ejemplo, también la Sociedad Americana de la Salud hablaba de que más del 85% de las enfermedades tiene una raíz emocional. Entonces, miremos cómo de alguna manera podríamos estar hablando de que, wow, o sea, ahí hay una connotación y muchos estudios que funcionan en eso. Entonces, no es pelear hacia lo físico, es programar para que lo físico lo podamos generar. En la parte conductual, esas evidencias son clarísimas, o sea, se ven cómo a través de ciertas intervenciones las personas tienen tendencias de elección diferente, ¿sí? Y que también a la larga generan resultados de vida. En mi caso, por ejemplo, les voy a mostrar, esta es una imagen de un cerebro donde se aparece el cerebro en condiciones normales y un cerebro en estado deprimido. Es lo que nosotros podríamos decir que es diferente. ¿Eso qué significa? Un cerebro deprimido tiene un flujo de sangre diferente, un nivel de oxígeno diferente y un metabolismo de glucosa diferente. Entonces uno podría decir, o sea que la depresión no es porque uno se quiso deprimir. No, es como por ejemplo cuando una persona está ahogada y dice, no se ahogue, póngale ganas, pero si no sabe nadar o si tiene un calambre o si, ¿sí? O sea, son condiciones que están allí. Por eso tiene que haber intervención.
Y no es solamente con ir al psiquiatra que me dé una pasta para que funcione, no. Podemos cambiar la información que está en el plano subconsciente, que está impidiendo que mi cerebro genere mayor oxigenación o que procese la glucosa o que de alguna manera produzca la oxitocina, porque todo eso es información en el plano subconsciente. Entonces, como eso es lo que está generando ahora las neurociencias y nos están generando esa evidencia, mi invitación es para eso, como todos los colegas. El abordaje, por ejemplo, en mi caso, porque muchos me preguntan, bueno, ¿cómo lo haces tú? Yo trabajo la psicología, soy psicóloga de formación, pero siempre el abordaje lo manejo desde el plano subconsciente, es decir, busco de manera intencional en mi proceso terapéutico que lleguemos allá, a esa raíz, y evidentemente pues para eso hay muchas técnicas. Una de las técnicas que he utilizado es la psicología cognitiva. Me ha servido muchísimo para generar esos procesos y hoy en día también utilizo programación neurolingüística que permite identificar como a través de todos estos lenguajes desde la parte verbal como la parte no verbal, desde la parte conductual, desde diferentes técnicas, lograr esos cambios a nivel de pensamiento. Hoy en día trabajo en método Integra, que me parece una técnica, es una metodología europea muy buena porque pasa por, digamos, como diferentes puntos, de tal manera que se van como armando, como dice Ricardo Eiris, que es el autor de esa técnica, donde va armando y organizando como el puzzle o como el rompecabezas para que esa información genere, y a través de ese método logramos como programar para prevenir, para corregir o para potencializar. Hay técnicas, por ejemplo, que también manejo y que están muy relacionadas y que son interesantes, como el MDR, que es técnica de movimiento ocular para procesamiento y digestión emocional. Entonces digamos que hoy en día es bastante amplio el conocimiento. El tema está en cuál, en hacer conciencia de que no es que somos así, es que de malas, es que así me quedé, o así nací o así me quedo, o es que la gente es así, ¿sí? Si tú eres terapeuta, si tú eres facilitador, pues es importante que seamos conscientes de que podemos ir a esa parte subconsciente y facilitar el proceso de cambio que tiene la persona, porque si no, lo único que hacemos es que la persona se quede consciente. Hagamos de cuenta que una persona está con un bulto, ¿no? Entonces, de alguna manera está ya atrofiada, torcida, y tú dices, ven, tienes dolor, entonces vas, vea, me duele, y llegas ante el terapeuta y dices, ¿qué hago con este bulto? Y tú dices, bueno, pues tienes el bulto, ¿por qué está el bulto? ¿Para qué está el bulto? ¿Qué sigue el bulto? Y analizas del bulto, y al final la persona podría decir, pues sí, gracias a mi bulto, y aquí sigo cargando. La otra es llegar a la parte subconsciente, encontrar por qué la necesidad de esa persona de cargar el bulto, y que tenga la información de que no tiene que cargarlo, de que está libre de cargarlo y de que además lo puede soltar, y generarle la tranquilidad de soltarlo, y que la persona diga, hola, sí, yo ¿por qué está cargando este bulto? Y coge y lo deja y lo suelta y continúa con su proceso, es decir, no solamente procesa a nivel consciente, sino que a nivel subconsciente desarrolla las habilidades y las facultades que le permitan transformaciones de vida. Nuestros niños están grabando una información, por eso, si eres papá, si eres mamá, pilas con la información que estás grabando, porque es información que está quedando ahí y está generando impactos de emociones que nos potencializan, nos llenan de vitalidad, nos llenan de energía, nos dan un universo de potencialidades, y adicional están generando conexiones neuronales que nos facilitan una base de mayores aprendizajes, o todo lo contrario, es información que está impactando de manera difícil rutas, dificultando, y eso definitivamente va a afectar a la persona en sus procesos de aprendizaje, en sus procesos sociales, en otras cosas. Entonces, de hecho, por eso en Herramientas para el Éxito lidero varios de los facilitadores donde se están formando en función de eso, y muchos de los que están en mi equipo están allí y están invitados. Los que quieran pueden aprender este tipo de técnicas conmigo o con diferentes instituciones que se están trabajando. De hecho, en junio voy a acompañar un grupo que se va a formar en Método Integra. Los que quieran me consultan por interno, porque esa es una posibilidad. Y bueno, los felicito. Recuerden que la clave está en el subconsciente. Ahí es donde se dan los cambios, para que hayan cambios de pensamiento, de emoción, de acciones y por tanto de vida. Soy Magda Yandar, directora y fundadora de Herramientas para el Éxito, psicóloga, reprogramadora cognitiva y amante, porque sé que la vida puede ser buena.